Dios los bendiga, hermanos y amigos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Dilmari Vilches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Bueno, le doy gracias a Dios por otra oportunidad más que me da el día de hoy de compartir con ustedes su palabra. Y le pido a Él que me ayude para que todo lo que yo predique en esta hora sea conforme a la verdad revelada en el Evangelio, conforme a su palabra, conforme a su consejo, para que todo lo que yo diga en esta hora sea para gloria y alabanza de Dios de Israel en Cristo Jesús. Se lo pido todo a mi Dios de Israel en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Le pido a Dios que me dé sabiduría y mucho entendimiento de su palabra para poder explicarla y que el pueblo de Dios sea edificado y Dios haga como Él quiere por medio de su Espíritu Santo, usando su palabra y para que nuestro Dios reciba toda la gloria y la honra. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, y los guarde. Vamos a estar en esta oportunidad en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 71 a 41. ¿eh? Recordemos que acabamos de ver a mi Señor Jesús en Nazaret. Recordemos como Él entró en la sinagoga de los judíos y leyó y le fue a ver rollo del profeta Isaías, del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo, leyó la parte que decía, tu espíritu está sobre mí porque me has ungido para dar vista a los ciegos, predicar a los pobres, libertar a los cautivos, liberar a los oprimidos. Y después el Señor Jesús dice, y todas estas palabras se han cumplido en el día de hoy ante ustedes. Y luego él dice que ningún profeta queda sin honra sino en su propia tierra. Y para explicar eso, él da unos ejemplos con el Antiguo Testamento de cosas, ¿verdad?, que ya pasaron en el pueblo de Israel, de cómo Dios en los tiempos de Elías envió al profeta Elías a una viuda gentil, a la viuda de Sarepta, ¿verdad? Y como en los tiempos de Eliseo, que había muchos leprosos, a Dios le pareció limpiar a Naamán el sirio. Entonces los israelitas, escucharon estas palabras de mi Señor Jesús, estos ejemplos, y le dio mucha ira y lo sacaron de la ciudad y lo quisieron tirar por un acantilado, despeñar. Y esa fue la porción de la palabra que vimos ayer. Un resumen, ¿verdad? Si quieren ver todo lo que se dijo, por aquí, por mi perfil de Facebook, por mi canal de YouTube, lo pueden encontrar. Ahora vamos a ver
como les dije, Lucas capítulo 4, versículo de 31 a 41. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su doctrina era con autoridad. Perdón. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para atormentarnos? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen? Y su fama se extendía por todos los lugares de los contornos, es decir, por toda aquella región. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, y después que termine esta parte leo los versículos que me faltan. Vamos a discernir primero estos 7 versículos. Versículo 31. Descendiendo Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Jesús de Nazaret, donde estaba él, en su ciudad natal, donde no le creyeron por falta de fe, donde, como expliqué ayer, no le creyeron porque conocían la naturaleza humana de Jesús, porque conocía que Jesús venía, terrenalmente hablando, de José y María, y era hermano de Santiago. Y por ese conocimiento incompleto de mi Señor Jesús, por ese conocimiento, digamos, completo, para la redundancia, ellos no pudieron, ellos no aceptaron a mi Señor Jesús, porque decían: ¿y de dónde saca todas estas cosas? ¿Cómo es que este habla con tanta autoridad? ¿Cómo es que este habla con tanta sabiduría si nosotros lo conocemos desde pequeño y sabemos que su padre es José Carpintero y su madre María la conocemos desde hace mucho tiempo? ¿De dónde saca? Perdón. ¿De dónde saca todas estas cosas? Pero bueno, no entendían y no iban a entender, porque ellos solamente conocían la parte terrenal de mi Señor Jesús. Ellos no conocían la parte divina, ellos no conocían su deidad, ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Por ende, lo que Jesús hacía a ellos les parecía muy extraño, que estas cosas vinieran de él, porque lo veían como un hombre ordinario, un hombre terrenal solamente. Pero nosotros sabemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Amén. Entonces, bueno. Luego de ahí, de Nazaret,
donde no pudo hacer muchos milagros porque no creyeron en él. Amén. Él descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Recordemos que cuando Jesús estaba en Nazaret, también entró en el templo, en la sinagoga, el día de reposo, que fue allí donde leyó Isaías 61, ¿verdad? Bueno, Jesús tenía esa costumbre de que en la ciudad que él estuviera, él entraba en la sinagoga de esa ciudad y bueno, y leía la palabra y enseñaba. Esa era una costumbre de mi Señor Jesús, algo que él acostumbraba a hacer. Y dice aquí en el versículo 32, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Claro, él entraba en la sinagoga y ¿qué hacía? Enseñar la palabra de Dios, enseñar que el reino de los cielos se había acercado, enseñar que tenía que arrepentirse y volverse a Dios por medio de él para perdón de pecados, amén, y recibir el don de la vida eterna. Pero mi Señor Jesús también, obviamente, enseñaba las escrituras que había hasta ese momento, es decir, mi Señor Jesús enseñaba el Antiguo Testamento, tal como lo hizo en Nazaret, que enseñó Isaías 61. Él acostumbraba a entrar en la sinagoga y enseñar sobre el Antiguo Testamento, que era la palabra de Dios que hasta ese entonces había, ¿verdad? Entonces, lo diferente de la doctrina de mi Señor Jesús es que lo hacía con toda autoridad. Y esto es también debido a que él no solamente hablaba la escritura, no solamente él tenía la letra, no solamente él sabía la escritura, sino que también la cumplía, la ponía por práctica, ¿okay? La ponía por obra, amén. Y no como los fariseos que enseñaban mandamientos del hombre como doctrina de Dios, abolían la ley de Dios por cumplir mandamientos humanos, enseñaban mandamientos de hombre como si fueran mandamientos de Dios, amén. Pero mi Señor Jesús no era así. Él enseñaba la verdadera escritura. Él enseñaba no solamente de palabras, sino de obras en el Antiguo Testamento. Entonces, eso lo distinguía. Él hablaba como el que tenía autoridad para hablar de la palabra de Dios, y no como los fariseos y escribas, que a pesar de que eran los encargados, por así decirlo, de llevar la palabra, no lo hacían con autoridad, no lo hacían con pleno conocimiento de la escritura, no lo hacían ¿por qué no lo podían hacer así? Porque su testimonio era malo, ellos eran hipócritas, entonces no tenían autoridad moral para predicar sobre la escritura, ¿verdad? Cosa que mi Señor Jesús sí tenía. Claro está, porque él nunca pecó. Entonces, eso hacía diferente la predicación de mi Señor Jesús a la predicación de cualquier otro rabino.
Y también el hecho de que mi Señor Jesús no solamente conocía la palabra, es decir, no solamente conocía la letra, sino que conocía la esencia de la escritura. Él conocía el espíritu de la palabra, él conocía lo que verdaderamente quería decir Dios cuando dijo, bueno, lo que dijo en el Antiguo Testamento. Él lo conocía, él no se ponía a interpretar ni a inventar nuevas revelaciones, no, como mi Señor Jesús es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Él sabía lo que el Padre decía en cada momento, en cada circunstancia, en cada tiempo. Y sabía el significado exacto de la palabra de Dios, cosa que los rabinos no sabían y estaban muy expuestos a diferentes tipos de interpretaciones, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces eso hacía que la predicación de mi Señor Jesús fuera totalmente diferente y muy distinta a la de los otros. Primero, el buen testimonio que acompañaba la palabra de mi Señor Jesús. Segundo, el conocimiento veraz de Dios, es decir, que mi Señor Jesús conocía realmente al Padre y sabía lo que el Padre quiso decir en cada situación, en cada contexto, en cada tiempo. Amén. Y eso hacía muy diferente la predicación de mi Señor Jesús a la predicación de cualquier otro judío, rabino, sumo sacerdote, en fin. Gloria a Dios por mi Señor Jesús, ¿verdad? Entonces dice versículo 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Fíjense bien. No solamente mi Señor Jesús tiene autoridad al momento de predicar la palabra de Dios, que obviamente sí la tiene, porque Él es la palabra de Dios hecha carne, Él es el Verbo eterno, Él es el Logo de Dios, Él es la segunda persona de la Trinidad, amén. Y Él conoce a Dios perfectamente, nadie es mejor que Él para hablarnos del Dios que lo envió, ¿verdad? Pero también mi Señor Jesús tiene autoridad sobre los espíritus inmundos o demonios, ¿verdad? Y esta autoridad, ¿verdad? Esta autoridad que tiene mi Señor Jesús sobre los demonios, la pudimos ver claramente en Isaías 61, la podemos ver claramente en Isaías 61 o en Lucas 4, pero versículo 18, que dice que Él vendía, el ungido de Dios vendía a poner en libertad a los oprimidos. En ese video dijimos que cuando dice que venía a poner en libertad a los oprimidos, eran los oprimidos por el diablo, amén. Porque como el hombre estaba tan alejado de Dios, porque como el hombre estaba enemistado con Dios, porque el hombre estando muerto en delitos y pecados, el diablo aprovechó, digamos así, en el tiempo antes de la venida de mi Señor Jesús, para hacer de la suya, también sus secuaces, sus demonios. Entonces, obviamente, el diablo tenía oprimido a la raza humana, al hombre apartado de Dios. El diablo lo tenía cautivo, el diablo lo tenía preso, el diablo lo tenía
en una prisión, ¿verdad? Y dice la palabra que el ungido de Dios era el que iba a libertar a sus oprimidos del diablo. Y el ungido de Dios es mi Señor Jesús. Él mismo lo dijo. Estas palabras se han cumplido hoy. Amén. Entonces, para demostrar como yo le dije, mi Señor Jesús tiene autoridad, porque no solamente Él habla la palabra, sino que la cumple. Y para demostrar que Él era el ungido de Dios, el Mesías, de que hablaba Isaías 61, lo cual Él mismo confirmó cuando dijo, estas palabras se han cumplido hoy. En esta ocasión estamos viendo cómo Él, o vamos a ver cómo Él expulsa a un espíritu inmundo. Vamos a ver. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Fíjense lo que hizo el demonio solamente con ver a mi Señor Jesús. Versículo 34, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros? Es un nazareno, has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Fíjense bien. Mi Señor Jesús ni siquiera tuvo que hablar al demonio. Mi Señor Jesús ni siquiera lo tuvo que reprender. Con la sola presencia de mi Señor Jesús en la sinagoga de Capernaum, donde estaba ese hombre endemoniado, o que tenía este espíritu inmundo, que sabemos que los demonios buscan entrar en los hombres y entran en los hombres que están muy apartados de Dios, que están completamente lejanos a Dios, entran en los hombres a los cuales Dios, digámoslo así, ha abandonado. Y moran en ellos, ¿ok? Pero fíjense que este demonio que moraba en este hombre, o que habitaba en él, reconoció a mi Señor Jesús solamente con verlo, y dio voces, dijo, ¿qué quieres con nosotros? Aparentemente podía ser más de un demonio, porque él habla en plural. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Fíjense bien que el demonio o los demonios que estaban en ese hombre conocían quién era Jesús, quién era el Cristo, quién era el Mesías, quién era el Santo de Israel. Y con solamente estar ante su presencia, ellos dijeron, ¿qué quieres con nosotros? ¿Vienes a destruirnos antes de tiempo? ¿Vienes a destruirnos? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Fíjense la autoridad que tenía mi Señor Jesús aún sobre los demonios, aún sobre los ángeles caídos, aún sobre los espíritus inmundos, que solamente al verlo, a contemplarlo, ya gritaban y ya se asustaban, porque el Santo de Israel, el Hijo de Dios, estaba delante de ellos. Amén. Entonces, mi Señor Jesús, como yo acostumbro siempre a recalcarlo, Él no solamente habla la palabra, sino que la cumple. Él no solamente habla la palabra, sino que la vive. Y aquí precisamente está libertando a este hombre que estaba cautivo por estos demonios. Lo está libertando, como bien lo había dicho el profeta Isaías en su capítulo 61, ¿verdad? Y Jesús le reprendió diciendo, cállate, sal de él. Entonces el demonio, derribándole
en medio de ellos salió de él y no le hizo daño ninguno. Fíjense bien, con una sola orden que mi Señor Jesús le dio al demonio: cállate, cállate. Fíjense bien, cállate y sal de él. ¿Por qué lo mandó a callar? ¿Por qué le dijo cállate? Porque Jesús no quería todavía en ese momento que se conociera que Él era el Hijo de Dios, que se conociera que Él era el Mesías, el Santo de Israel. Él no quería que el demonio revelara su identidad al pueblo de Israel. Él fue revelando su identidad progresivamente a sus discípulos, a los 12 apóstoles, pero no así a todo el mundo, no así a los que estaban fuera, sino a los suyos. A los suyos, como por ejemplo a los apóstoles, sí les reveló él progresivamente que él era el Hijo de Dios. Pero él no estaba interesado en este momento que todos supieran que él era el Mesías, el ungido de Dios. Entonces le ordenó al demonio: cállate y sal de él. Fíjense bien, cállate y sal de él. No le dijo, yo te ato, yo te desato, yo te amarro, yo te someto, yo te mando. No. Cállate y sal de él. Y esa es la orden que le da a sus apóstoles: echar fuera al demonio. Amén. En mi nombre echaré fuera demonios. Esa es la orden que tenemos de mi Señor Jesús: echar fuera los demonios en su nombre. No ponernos a conversar con el demonio y preguntarle tonterías y boberías y todo eso que vemos hoy en día que lo hacen algunas personas. No, nuestra orden no es atar ni desatar demonios. El mandamiento es echar fuera demonios, libertar al oprimido del diablo. Ese es el mandamiento. Amén, tal cual lo hizo mi Señor Jesús. Entonces el demonio, derivándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño ninguno. Claro, el demonio lo derriba porque el demonio no sale del huésped, no sale de la persona en buenos términos. Es decir, el demonio no es que el demonio quiere obedecer a mi Señor Jesús y se va sin oponer resistencia. El demonio trata de oponer resistencia, pero ante el mandato de mi Señor Jesús no hay quien se resista. Entonces el demonio, en ese, digamos, en ese querer quedarse en ese cuerpo, cuando sale lo tumba, lo derriba. Porque los demonios nunca salen de un cuerpo que ellos tienen poseído de buena manera, hermano. Cuando Jesús llega, Jesús no le dice, no, Jesús los bota, los saca de ese cuerpo. No es que el demonio, sí, va a salir ya. No, es claro, cuando mi Señor Jesús da la orden, esa orden es definitiva. Pero no quiere decir que el demonio salga de buena manera, ni salga contento de la vida. Entonces por eso es que ocurre esta cosa que la persona se puede caer o puede darle algún tipo de temblor antes que el demonio salga. Porque el demonio batalla por permanecer en el cuerpo de la persona. Pero sabemos que ante la palabra de Dios, ante nuestro Señor Jesucristo, no hay demonio que pueda mantenerse en pie. No hay oscuridad que no alumbre. No hay tinieblas que no disipe. Amén. Entonces, gloria a Dios.
vemos la autoridad que tiene mi Señor Jesús aún sobre los espíritus inmundos. ¿Ven? Y versículo 36, estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo que esta palabra que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Fíjense bien, algo que no era común, algo que no era lo normal. Algo que no era normal, que alguien mandara un espíritu inmundo y este lo obedeciera. Porque ¿saben qué pasa? Que para que el espíritu inmundo te obedezca, tiene que ser más fuerte que el espíritu inmundo. O sea, para que mi Señor Jesús pudiera echar fuera a cualquier demonio, Él tenía que ser más poderoso que cualquier demonio. Si no, Él no lo iba a poder echar fuera. Por eso la palabra nos dice que Jesús es el hombre más fuerte que echa de la casa al hombre fuerte. Porque nadie puede entrar en una casa, ¿verdad?, que está custodiada, si primero la agarra y amar al hombre fuerte para poder entrar. Entonces Cristo es ese hombre más fuerte que entra en la casa que el diablo tiene en su poder, que es la persona como este hombre, ¿verdad? Y viene y lo liberta, y viene y se lo arrebata al diablo, porque claro, Jesús es el hombre más fuerte. Entonces, ¿por qué mi Señor Jesús tenía autoridad? Porque era más fuerte que el diablo, era más fuerte que cualquier demonio, porque venía de Dios y Dios le había dado la autoridad. Por eso Él podía hacer estas cosas que los judíos no estaban acostumbrados precisamente a ver, porque allí sí habían en esos tiempos sí habían exorcistas, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? O personas que estaban fuera de demonios, pero bueno, aunque la Biblia no describe ningún pasaje como este en particular, pero no como mi Señor Jesús, que con solamente su palabra ya los demonios se ponían a temblar como una gelatina. Ya los demonios no hallaban que hacer y daban gritos diciendo: ¿qué quiere con nosotros? Jesús de Nazaret, vienes a destruirnos antes del tiempo. Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Amén. Entonces, bueno. Y algo que tenemos que ver aquí, sobre este versículo, voy a volver un poco atrás, es que el demonio conoce a Cristo. Claro, hermano, porque Cristo es Dios. Y recordemos que todos los demonios son ángeles caídos, y los ángeles conocen a Dios cara a cara. Los ángeles saben quién es Dios, conocen su poder, conocen su deidad, conocen su gloria, pero no lo adoran ni lo obedecen. Amén. Entonces todos los demonios digamos, conocían mejor a mi Señor Jesús que cualquier otro hombre, porque ellos lo conocían según su deidad, ellos lo conocían según su gloria con Dios, ellos lo conocían cuando estaban en el Padre, con el Padre. Amén. Por eso es que ellos dan gritos, porque ver a mi Señor Jesús es como estar viendo a Dios. Mejor dicho, es estar viendo a Dios, porque Él y el Padre uno son. Entonces, por eso los demonios actuaban de esa forma cuando lo veían. Y por supuesto que siendo Dios hombre, los demonios se le sujetan, hermano, porque como dice Martín Lutero, hasta el diablo es el diablo de Dios.
Es decir, hasta el diablo en su maldad contribuye para que la voluntad de Dios se lleve a cabo. De una u otra forma, lo que el diablo hace, Dios lo toma para que se lleve a cabo su voluntad. Entonces, hasta el diablo, digamos sin querer queriendo, ¿verdad?, contribuye en los planes eternos de Dios. Amén. Entonces, bueno, por eso mi Señor Jesús tenía tanta autoridad, inclusive sobre los demonios. Amén. Y su fama se difundía por todos los lugares del contorno, claro, por todos los lugares de aquella región de Galilea, por Capernaum, por Nazaret, por toda aquella región. El nombre de mi Señor Jesús se volvió famoso, porque nadie hablaba y hacía lo que él, nadie hablaba como él, con autoridad, y nadie tenía el poder para expulsar los demonios como él lo hacía. Era algo que Israel no acostumbraba a ver. Entonces por eso se hizo muy famoso, su fama se extendió rápido por toda aquella región, ¿verdad? Vamos a leer ahora versículos 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía gran fiebre y le rogaron por ella. ¿Ok? Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante le servía. Fíjense bien, aquí vemos cómo Jesús también tiene autoridad. Primero vimos que tenía autoridad en la forma que enseñaba, ¿ven? Porque claro, él conocía perfectamente la doctrina de Dios, él conocía perfectamente la voluntad de Dios, él conocía perfectamente la palabra de Dios y vivía conforme a ella. Vimos como tenía la autoridad para echar fuera los espíritus inmundos, una autoridad inédita que nunca había sido vista en el pueblo de Israel, para echar fuera los espíritus inmundos con solamente hablarles. Y ahora vamos a ver cómo Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades. Amén. Por eso dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Jesús salió de la sinagoga. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Pedro, que se encontraba en Capernaum, lugar donde yo estaba. Jesús sale de la sinagoga, entra a la casa de Pedro, ¿verdad? Y le pidieron a Simón, le rogaron al Señor Jesús, que por la suegra de Pedro, porque tenía mucha fiebre. Entonces los apóstoles, y me imagino, entre ellos Pedro, me imagino, le rogaron por la suegra de Pedro, le rogaron por la salud de la suegra de Pedro. Dice versículo 39, inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre le dejó, levantándose ella, al instante le servía. Fíjense bien, Jesús por petición de sus apóstoles, por petición del mismo Pedro seguramente, él le reprendió la fiebre de la suegra de Pedro y la fiebre abandonó el cuerpo de ella. Entonces vemos que mi Señor Jesús también tiene autoridad sobre toda clase de malestar, de fiebre, de enfermedad, llámese como se llame, de virus, de bacteria,
de cualquier tipo de condición. Él tiene toda autoridad para sanar a esa persona, para reprender lo que haya en ella, y la enfermedad le obedece. Es increíble porque la palabra de Dios no hay quien la resista. Como vimos en el caso anterior, el demonio no pudo resistir el mandato de mi Señor Jesús de callarse y salir fuera de ese joven o de ese hombre que estaba endemoniado, ¿verdad? El demonio no se pudo resistir al mandato, al poder de la palabra de mi Señor Jesús. Y aquí vemos que la fiebre, que este virus que tenía la suegra de Pedro, o este malestar, o como quieran llamarle, tampoco puede resistirse a la palabra de Dios. Tampoco puede resistirse a la palabra que sale de la boca de mi Señor Jesús. Y es que la palabra que sale de la boca de mi Señor Jesús tiene poder. Tiene poder. Dice la Escritura que la palabra que sale de la boca de Dios nunca vuelve vacía, siempre cumple con aquello a lo que Dios la ha enviado. Entonces la palabra de Dios, la palabra de Jesús, tiene poder. La palabra, cuando de la boca de mi Señor Jesús sale una palabra, esta palabra siempre va a conseguir aquello que le quiere. En el caso del demonio, le expulsó, le dijo cállate y sal de él, y el demonio no pudo evitar salir del hombre aunque no quería. En el caso de la enfermedad, de la misma manera, reprendió la fiebre, le dijo déjala quieta, y la fiebre se apartó de la suegra de Pedro y ella le servía. Entonces no hay quien pueda con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, mira hermano, por la palabra de Dios, por la fe entendemos que todo lo que fue hecho de lo que no era. ¿Amén? Pero ¿por qué fueron hechos los cielos y la tierra? Por la palabra de Dios, hermano. Dios dijo, hágase la luz, hágase la tierra, hágase el mar, hágase el sol, la luna. Y nada de lo que Él dijo se quedó sin hacer, hermano. Todo lo que Dios quiso hacer en la creación lo hizo por el poder de su palabra. Amén. Al igual que ahora, hermano, sin la palabra de Dios no hay salvación. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo lo que cree, primeramente del judío y también del griego. Por eso es que para que las personas se salven, hay que predicar el Evangelio de Dios. Porque la palabra de Dios, la palabra de Jesús de Nazaret tiene poder. Amén. Para lo cual Él la envía. Amén. Si Él te quiere salvar a ti, hermano y amigo, Él te va a salvar por medio de su palabra. Amén. Así como cuando Dios quiso crear algo, en el principio cuando Dios quiso crear, lo creó todo por medio de su palabra. Si Él quiere salvar a alguien, Él usa ¿qué? Su palabra para salvación. Amén. Gloria a Dios. Ya vimos la autoridad que tiene mi Señor. Perdón. Mi Señor Jesús aún sobre las enfermedades con el poder de la palabra de Dios. Con el poder de su palabra. Amén. No es lo mismo mi palabra que la palabra de Dios. Si yo digo, un ejemplo, yo voy a tener $1.000.000. Yo creo fervientemente que yo voy a tener ese $1.000.000. Eso no va a pasar, hermano. Porque mi palabra no tiene poder para que suceda lo que yo quiero. Mi palabra no es poderosa. La palabra que tiene poder es la palabra de Dios. La palabra de Jesús, como nos estamos dando cuenta.
poder para enseñar, poder para reprender demonios, poder para echar fuera o reprender cualquier tipo de enfermedades. La palabra que sale de la boca de Jesús tiene poder. La palabra que sale de la boca de Dios Padre tiene poder. Mi palabra, la palabra de un hombre pecador común y corriente como yo, no tiene ningún poder. Amén. Quiero dejar claro eso porque hay muchas distorsiones de la palabra. Traen a metafísica la composición, traen de la metafísica la, ¿cómo que se le llama? La declaración positiva, y eso no es bíblico. Eso de la declaración positiva ni siquiera es cristiano. Eso viene de la metafísica y lo quieren llevar al evangelio, pero eso no es de Dios. Amén. Versículo 40. Y al ponerse sobre todo lo que tenía enfermos de diversas enfermedades, traían a él, y él poniéndole las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. ¿Ok? Ok. Dice que al ponerse sobre todo lo que tenía enfermo de diversas enfermedades, lo traían a él, y él poniendo las manos sobre él lo sanaba. Y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos lo sanaba. Ok, como sabía la gente que mi Señor Jesús estaba en ese lugar, es decir, en Capernaum, mucha gente traía a mi Señor Jesús todo tipo de enfermos, todo tipo de personas con todo tipo de enfermedades, para que Él los sanara. Ok. Entonces le trajeron muchas personas antes de oscurecerse, le llevaron muchas personas para que Él las sanara de muchos tipos de enfermedades que las aquejaban, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con esto, hermano. Hay que tener mucho cuidado con creer que mi Señor Jesús es un curandero, con creer que mi Señor Jesús es un chamán, con creer que mi Señor Jesús es un doctor, porque no lo es. Si yo tengo una enfermedad y yo voy y mi Señor Jesús me sana, un ejemplo, gloria a Dios, bueno, me sanó, gloria a Dios, pero yo no veo en Jesús a mi Salvador y a mi Redentor, déjeme decirle, hermano, que esa enfermedad que Él me sanó, que esa sanación que yo recibí no me va a servir de mucho, porque lo más importante que Jesús tiene que sanar en ti y en mí es el pecado. La peor enfermedad de todas las enfermedades del mundo mundial, para que me entiendan, se llama el pecado, ¿verdad? Si yo voy para que Jesús, como esta gente, que iban en multitudes para que Jesús los sanara, y yo salgo sano, pero no salgo creyendo que Jesús es Dios, o el Hijo de Dios, o el Mesías, entonces yo estoy mal, porque igual yo me voy a morir de cualquier otra enfermedad que me dé, y voy a ir para el infierno, amén. Entonces eso es lo que quiero destacar aquí, es que aunque sí, mi Señor Jesús vino a llevar las enfermedades de su pueblo, del pueblo de Israel, y a sanarlos, ¿verdad?, de enfermedades físicas también, pero si uno no ve el milagro como lo tiene que ver, si el milagro que te hace mi Señor Jesús, o que le hizo mi Señor Jesús a esa gente,
que tenía múltiples enfermedades, muchas enfermedades, porque eran multitud de personas que le llevaban, no hacía que ellos vieran a Jesús como el Hijo de Dios. Ellos estaban recibiendo una sanidad que gloria a Dios, pero que tarde o temprano iban a perder, y si no creían en mi Señor Jesús iban a morir en delitos y pecados. Así que lo importante de los milagros es que conozcamos la deidad de Cristo. Lo importante de los milagros es que veamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo importante de los milagros, no los milagros en sí. Jesús cargó con las enfermedades de su pueblo, cargó con sus enfermedades, como dice el profeta, no me acuerdo en qué versículo está. Él libró a su pueblo de sus enfermedades, gloria a Dios. Pero si este milagro no te lleva a ver a Cristo como el Mesías, como al Hijo de Dios, y no te lleva a poner tu fe en Él para salvación, hermano, ese milagro, le damos gloria a Dios por Él, pero igualito la persona se va a morir y se va a perder en el infierno, amén. Así que mucho cuidado con no ver los milagros como tienen que verse, amén. O buscar a Jesús por un beneficio y no por la salvación que Él provee, amén. Mucho cuidado con eso, porque de eso abundan. También salían demonios de muchos y dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios, pero Él lo reprendía y no le dejaba hablar porque sabían que Él era Cristo. También, aparte que le llevaban muchos enfermos de múltiples enfermedades, le llevaban muchas personas endemoniadas, y Él, como hizo en la ocasión anterior, con la autoridad que Él tiene por ser el Dios hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, Él los reprendía y los demonios salían de la persona. Y le decían los demonios: nosotros te conocemos, tú eres el Hijo de Dios. Y Él los reprendía, Él les ordenaba que se callara, porque ellos sabían que era el Cristo, claro. Porque mi Señor Jesús no se lo reveló a todo el mundo, se lo reveló a los que Él quiso. Y a los que no se lo reveló, amén. Lo único que sabían que Él era Cristo a ciencia cierta eran sus apóstoles. Los demás no tuvieron esa revelación como la tuvo el apóstol Pedro, por ejemplo. Tú eres el Hijo de Dios viviente, Pedro, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló. No. Porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino Dios. Amén, sino el Espíritu Santo, amén. Pero no todo el mundo tenía acceso a esta información. Esto solamente lo conocían los discípulos. La demás gente no sabía que Jesús era Cristo, no sabía que Jesús era el Hijo de Dios, y Jesús tampoco quería que todo el mundo lo conociera así. Entonces, bueno, por eso Él le dice, Él reprende a los demonios y le dice que se callen. Le dice que se calle porque no quiere revelar esa información a todo el mundo, ¿ven? Entonces, bueno, hermano, gloria a Dios. Y tampoco era el momento para hacerlo también. Tampoco era el tiempo para dar a conocer a Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías. Eso fue después de su muerte y de su resurrección. Amén. Que los apóstoles comenzaron a revelar que Jesús era el Cristo, el Mesías, dicho por los anunciados ampliamente por los profetas, amén. Entonces, bueno, gloria a Dios, hermanos y amigos, gloria a Dios por esta palabra, espero que les sea de bendición. Y como siempre le digo, Yahvé lo bendiga y lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz y la gracia, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo,
santo. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermanos, y lo guarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén.